Pues la experiencia fue bastante dura. Yo creo que fue un punto de inflexión en mi vida, porque realmente fue la primera vez que me vi solo. El punto negativo es que ese piso no existía y que fue una estafa. Me estafaron No. unos 800 euros. Fui de un albergue a otro, tuve un albergue de emergencia que tenían para inmigrantes. Conseguimos una habitación, creo que era por 800 euros cada uno. Estábamos a una hora de la universidad, Madre mínimo. mía. No te imaginas la angustia que es no tener dónde dormir en un país extranjero donde no conoces a nadie, no sabes ni por Ya, dónde te da el total. aire. Bienvenidos al segundo episodio del podcast de Erasmus Play. Hoy con un nuevo invitado que nos va a contar su experiencia Erasmus. Alberto. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por estar aquí hoy contándonos tu experiencia Erasmus. Cuéntanos un poco qué estudiaste y a dónde te fuiste de Erasmus. Yo estudié Administración y Dirección de Empresas, la estudiaba aquí en la Universidad de Zaragoza y me fui de Erasmus a Múnich, en la Ludwig Maximilians Universität. ¡Wow! ¿Y por qué decidiste hacer tu Erasmus en Múnich? Bueno, llevaba tiempo aprendiendo alemán desde el instituto y entonces era una oportunidad para mejorar el idioma. Y además la Universidad de Múnich era de las más prestigiosas a las que se podía ir de Erasmus. Entonces, bueno, como que confluyó todo y elegí ese destino. ¿Fuiste tú solo o conociste a otros estudiantes en plan antes de irte o te fuiste con gente de tu clase? No me fui con ningún conocido, pero sí que hicimos un grupo de WhatsApp antes de irnos de Erasmus con todos los que se iban de la Universidad de Zaragoza. Y luego allí pude conocerlos y bueno, hice amistad con una chica. Y nos has dicho ya que fuiste a una de las universidades más top, ¿no? de Múnich. Pero, ¿qué tal tu experiencia allí? Pues la experiencia fue bastante dura. Como alumno era una universidad muy exigente y no estudié tanto en toda la carrera. Ah, o sea, viviste no una experiencia Erasmus como la que viven muchos estudiantes de, mira, ni toco el libro, o sea, lo tuyo fue empollar de verdad. Exacto, no fue un Erasmus convencional. Sí que sé que hubo gente que hizo ese tipo de Erasmus en esa misma universidad y se lo pasaron muy bien. Es verdad que no aprobaron ninguna. Bueno, Pero bueno, pero cada uno experiencia... elige su aventura Erasmus. Y el tema de las convalidaciones y tal, el tema del Learning Agreement, es que es una cosa que a la gente que nos ve, por lo visto, le cuesta bastante. ¿Tú cómo lo gestionaste? ¿Te fue bien o...? A ver, es algo complicado que lleva su tiempo y hay que procurar hacerlo en los plazos y cuanto antes mejor, pero tampoco es imposible. Es verdad que mi universidad era muy grande y tenía muchísima oferta académica y eso sí que complicó un poco las cosas porque había muchísimas opciones, había que ver cuáles eran compatibles en cuanto a horarios, en cuanto a créditos, pero bueno, pues un trámite más. Bueno, ya nos has dicho que sí que tuviste que estudiar bastante porque era una universidad como muy, muy exigente, pero ¿qué tal? O sea, ¿aprobaste todo? ¿Te fue medio sencillo aprobar o no? No fue sencillo aprobar, pero aprobé todas las que me cogí en inglés. Luego me cogí una asignatura en alemán para aprobar y la verdad es que iba a todas las clases, pero el día del examen no me presenté porque me daba apuro hacer el examen en alemán. Sí. O Sí. sea, te dio un poco de... Sí, el tener que contestar en alemán y además es que el tiempo estaba muy medido. Lo máximo que me dejaban era llevarme un diccionario en alemán, pero no me dejaban contestar en inglés siquiera. Entonces, bueno, decidí no presentarme. Bueno, que antes además nos has dicho, es que te iba a hacer la pregunta de si te cogiste las clases en inglés y tal, que me acabas de decir que sí, te cogiste solamente una en alemán. Exacto. Claro, te iba a preguntar que si habías hecho alguna especie de curso antes de ir y tal, pero ya me dices que en el colegio sí que diste alemán. Sí, de hecho había un requisito para acceder a este tipo de universidades y no sé si era un B2 de alemán que había que B2. acreditarlo con título oficial o te hacían una prueba en la propia universidad y ya pues te dejaban ir. ¿Y allí te apuntaste a algún curso para ir reforzando el idioma y tal o no? La verdad es que no, ya tenía bastante con los estudios. Ya tenías bastante Sí, con sí. estar haciendo los estudios allí. Exacto. Tal. Y con respecto a la vida en Múnich, ¿qué tal te pareció la ciudad en sí? Bueno, la ciudad es preciosa, muy grande, muy abierta, con muchísimas oportunidades, sobre todo a nivel laboral. La gente que se quiso quedar allí trabajando pudo hacerlo. ¿Notaste mucha diferencia con España? Tal? ¿Qué tal te adaptaste a la ciudad? Bueno, yo diría que no me costó mucho. También es verdad que yo había hecho ya varios viajes a Alemania previamente y ya conocía la cultura. Además, estudiando un idioma,
es habitual conocer también las Sí. costumbres y la cultura del país, entonces no me resulta difícil adaptarme. Sí, porque a nivel, o sea, está claro que a nivel cultural, ¿no? Pues siempre hay diferencias, pero notaste demasiadas diferencias con respecto a España. O sea, algo que dijeras, es algo curioso, ¿no? La diferencia que hay en un aspecto en concreto. Bueno, recuerdo una curiosidad y es que cada vez que terminaba una clase, todo el mundo, como para aplaudir al profesor, daba golpes en las mesas. Que para aplaudir al profesor, bueno, ya de hecho que Como- se aplauda al profesor ya me parece algo como bastante curioso, porque aquí como mucho, pues mira, te tiran algo, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero me parece muy curioso que den golpes en la mesa para aplaudir al profesor. ¿Y por qué le aplauden? O sea, quiero decir, Bueno, es lo que me parece curioso realmente que le aplaudan. sí, no sé, aquí a lo mejor no se le aplaudiría. No. Si no se le llama hijo de puta, yo creo que Exacto, ya es un paso bastante bueno, ¿sabes? ¿Y qué nos puedes decir con respecto al coste de vida? ¿Es tan caro como dicen o...? Yo creo que el coste de vida va más aparejado a la ciudad que al país. Aunque es verdad que hay países más caros que otros, Múnich es una ciudad muy cara. Es de las Sí. más caras de Europa. Entonces eso pues se nota en el alojamiento y cada vez que se sale de casa. Pues Ya. cervezas a 5 euros y yo me fui de Erasmus hace 8 años. O sea que... O sea, que imagínate ahora, claro, lo que debe de ser, tal cual. Y con respecto a lo que acabas de decir, con respecto al alojamiento, ¿te resultó muy difícil encontrar alojamiento en Múnich? Es de las partes que más recuerdo de mi Erasmus, porque fue una auténtica odisea. Antes de irme, busqué por todos los medios, por internet, por todos los portales web que pude, alojamientos en Alemania, porque imagina la experiencia de tener que irte a un país desconocido Sí. y no tener dónde dormir. Tal Entonces cual. eso es algo que te angustia un poquito. Sí, estaría cardíaca perdida. Entonces encontré un piso por fin que estaba muy bien de precio y que estaba más o menos cerca de la universidad. Estaba todo genial. El punto negativo es que ese piso no existía y que fue una estafa. Me estafaron unos 800 euros porque pagué pues el mes que entraba y otro por adelantado y fianza. ¿Cuánto costaba el piso? O sea, por curiosidad. Pues 350 o 400, 350 euros. que es algo Es sumamente barato. sumamente quiero decir. barato. Para la ciudad, que es una ciudad considerada como una ciudad cara, pues sí, la verdad es que... Me tendría que haber dado cuenta. Bueno, No, pero es cierto que con esa angustia y esa presión Claro. de voy a llegar y no tengo dónde Sí. dormir, los estándares bajan bastante. Total, te agarras un poco a lo que sea, o sea, Eso no es. estás pensando en que pueda ser estafa ni Sí. nada. Claro. De hecho, una vez llegué sin alojamiento y fui primero a casa de un amigo que estaba en Augsburgo, que es una población muy cercana. Luego fui de un albergue a otro, estuve en un albergue de emergencia que tenían para inmigrantes y mientras buscando piso por todos lados y no había forma. Dentro de la ciudad era imposible. A unos kilómetros de la ciudad conseguimos una habitación, creo que era por 800 euros cada uno, pero es que encima estaba lejísimos, estábamos a 1 hora de la universidad Madre mínimo. mía. Una locura. Y de hecho teníamos claro, porque el piso lo buscaba con una amiga que hice allí, que vamos, que con esos, que si no encontrábamos algo nos volvíamos a España. Y finalmente tuvimos suerte y la universidad nos pudo recolocar a última hora a cada uno en una de las residencias que controlaban y por eso hice el Erasmus, si no me hubiera vuelto a casa. Claro. Uf, es que además es que me da angustia de escucharlo, quiero decir, o sea, me estoy imaginando en la situación y me parece un poco heavy, la verdad. Bueno, y al final, como os alojasteis en una residencia que tuvisteis suerte, ¿no? De que la universidad intervino un poco, ¿qué tal la experiencia en la residencia? Pues la experiencia muy bien. Yo en concreto estuve solo en un bungalow que tenían ahí donde se celebraron las Olimpiadas de Múnich. Donde se alojaron los deportistas, lo tenían para universitarios que fueran allí a estudiar. Qué guay. Y entonces era un bungalow que era para mí solo y estuve muy a gusto. Muy bien, o sea, tenías todos los servicios, tenías una habitación con todo, quiero decir. No una habitación, tenía como un pequeño piso de 2 plantas era para como mí. Qué guay, muy bien. Oye, pues al final saliste ganando, Al claro. final salí ganando. Al final, bien, Al final, estupendo. final feliz. Totalmente. Que lo hemos dicho antes, que Múnich al final es una ciudad bastante grande en Alemania, recibe muchísimos estudiantes. Tema de ambiente estudiantil, ¿qué tal? O sea, había bastante ambiente, imagino, ¿no? Sí, es una ciudad con mucho ambiente que puedes salir de fiesta casi cualquier día de la semana.
Es verdad que yo no fui mucho de fiesta. Te iba a preguntar ahora, Por la las fiesta, ¿qué circunstancias que te he tal? contado, ya te digo que también se dio la circunstancia de que yo fui un solo semestre de Erasmus. Ujú. Entonces, eso hizo que cuando hacen ellos en Alemania el descanso, Sí. que es entre el primero y el segundo, que tienen ahí como 2 meses, Ujú. es donde realmente la gente se va de fiesta y disfruta de la vida universitaria, Claro. pues eso me lo perdí porque tenía que volver aquí y además volví ya con el semestre empezado en la Universidad de Zaragoza. Claro. Entonces, pues no salí mucho de fiesta. Claro, bueno, es otra manera de vivir el Erasmus, ¿no? Exacto. Pero algunas sí que pudiste, por lo menos. Sí, salir sí, alguna fiesta sí que... alguna fiestecilla, Algo. vale. Genial, estupendo. ¿Y o sea, te juntaste con más estudiantes internacionales o solo te juntaste así con españoles y tal? Que muchas veces es lo que suele pasar, que al final... No, también me junté con estudiantes internacionales, sobre todo a través de un programa que tenían como de tutorías. Entonces había un estudiante de la universidad de destino que te acompañaba un poco y a través de esa persona pues hice algunos amigos allí. Ah, muy bien, muy guay. Y los amigos, o sea, eran internacionales, ¿no? No eran... Fundamentalmente alemanes. Ah, muy bien, genial. O sea, sí que pudiste Sí, estar con gente de Alemania eso es. y bueno, pues muy bien. Aprovechaste, digamos, ¿no? Sí. Genial. Y más o menos en tu día a día, ¿qué cosas hacías? Porque con tanto estudio y con tanta cosa, pero en algún momento tendrías que hacer algo distinto, ¿no? Digo yo. Sí, claro. La verdad que al estar viviendo solo por primera vez en mi vida, pues fue una etapa de mucho desarrollo personal, Ujú. de un poco de introspección y de cuidar de uno mismo. Qué bonito suena, Y ¿eh? la verdad que sí, en plan, Suena a vender un libro de autoayuda. totalmente. Pues sí, hacía deporte todos los días, iba a hacer la compra, comía sano y bueno, en los fines de semana pues sí que quedaba con algún amigo. Oye, y tema Oktoberfest, que Ujú. es algo que suena mucho, ¿no? Y es muy típico. Sí. ¿Pudiste ir a alguna o...? Sí, estuve en la Oktoberfest Ujú. de Múnich, que es la tradicional. Sí. La verdad que a mí tampoco me llamó mucho la atención. Hay muchísima gente, Mm. es carísimo, los Ya, me precios imagino, eso debe de prohibitivos, ser... absolutamente. Simplemente reservar una mesa costaba 40 euros, creo recordar. Perdón. Simplemente reservar, o sea, una locura. Y luego las fiestas, diría como que, bueno, empiezan antes, la gente se emborracha antes, y es como que a lo que yo llegué ya estaba todo el mundo borracho. Ya estaba todo, ¿sabes? Que todo no- empezado, ¿sabes? Estaba todo el tinglado montado. Y bueno, siempre que se habla de Erasmus, se habla mucho de viajar, porque es algo que está muy ligado con el Erasmus. ¿Tú hiciste algún viajecito? Sí que hice un par de viajes aprovechando que estaba prácticamente en el centro de Europa. Hice un viaje a Praga y otro a Berlín, Muy bien. así de fin de semana. ¿Qué te parecieron las ciudades? Muy bonitas, sobre todo Praga. Guardo muy buen recuerdo de esa ciudad. ¿Y cómo viajabas? Quiero decir, ¿ibais un poco a la aventura, en plan low cost, o viajabais un poquito más VIP, Era más low cost. más low cost? Recuerdo que íbamos en bus y los cogíamos para dormir durante la noche, mientras íbamos y ya despertarnos en la ciudad y empezar a ver cosas. Luego pues nos alojábamos en un albergue y todo baratito. Y en cuanto a asociaciones de estudiantes y tal, sabemos que en Múnich hay algunas. ¿Tú te uniste a alguna así de primeras a la hora de llegar allí y tal para hacer alguna actividad que hacen fiestas, eventos con los estudiantes? Sí que sabía que existía y la utilizamos para intentar encontrar alojamiento. Luego teníamos un carnet de la asociación y con ese era con el que íbamos al comedor de la universidad y tal. Y sabíamos que hacían eventos, pero no me apunté a ninguno. No te apuntaste a nada. Es que... Y otra cosa que está muy ligada, ¿no?, con el Erasmus es el tema orgasmos, ¿vale? Que casi, pues, cuando se habla de Erasmus es inevitable no hablar de esto. ¿Tú cómo lo viviste? O sea, ¿crees que es mito, realidad, ciencia ficción? No sé. Yo creo que es un poco lo que te contaba antes, que Sí. cada uno elige el Erasmus que quiere Elige su vivir. experiencia, exacto. Eso es, entonces yo la verdad que no tuve oportunidad de vivir esa parte, pero sí que hubo gente que pues se iba más de fiesta. Quiero decir que no es un mito desde luego, pero que uno pues elige cómo quiere vivirlo. Tú elegiste estudiar, ¿no? Es que yo me fui en cuarto con la presión de aprobar una carrera que no es difícil en 4 años. Si Ya. si me desmadraba en el Erasmus,
me veía haciendo la carrera en 5 años. Ya, totalmente. Entonces esa presión también hizo que me lo tomara de otra forma, con cierta responsabilidad, porque Exacto. además es que cuando yo acababa el semestre en Alemania, ya había empezado aquí el segundo semestre, porque no era totalmente compatible, Sí. porque cada universidad lleva sus ritmos. Entonces, pues eso afectó mucho. De hecho, yo pensaba que iba a suspender bastantes, por lo difícil que lo veía todo. Y me matriculé de muchos más créditos de los que necesitaba en el segundo semestre aquí en Zaragoza y acabé con la carrera con más créditos de los necesarios. Sí. Y a nivel personal, ¿cómo dirías que el Erasmus te ha cambiado? Yo creo que fue un punto de inflexión en mi vida, porque realmente fue la primera vez que me vi solo, absolutamente responsable de mí mismo. Total. Tener que, además, me junté con una chica que no sabía alemán, entonces yo de alguna forma como que me sentía responsable no solo de mí, sino también de esa persona que iba conmigo a todos lados y que me escuchaba con atención mientras yo hablaba en alemán con otras personas con los ojos como platos. Totalmente. Intentando conseguir un alojamiento para los dos. Pero sí, a nivel personal fue una etapa de mucho desarrollo y que me cambió la concepción de muchas cosas. Yo, por ejemplo, no había sacado una buena nota en mi vida y fue volver del Erasmus y sacarlas todas. De centrarme y de tomarme más en serio las cosas. ¿Qué podrías recomendarle a un estudiante que está pensando en irse de Erasmus en general? Pues yo creo que lo primero es saber qué tipo de Erasmus quiere hacer. Porque, por ejemplo, hubo gente de mi universidad que vino conmigo a Múnich que quería hacer otro tipo de Erasmus. Y entonces pues lo que pasó fue que se volvió con un carro de suspensos y que tuvo que hacer la carrera en un año más. Hay universidades que te permiten pasártelo muy bien y aún así aprobar. Y aún así aprobar. Claro. Entonces hay que informarse bien, no solo de la ciudad, también de la universidad y de la exigencia que va a tener. Y siendo honesto con uno mismo, decidiendo qué es lo que quiere hacer los próximos 6 meses o un año de su vida. Y con respecto a tu destino en concreto, ¿lo recomendarías 100% o, bueno, qué le recomendarías a una persona que está pensando en irse de Erasmus a Múnich en concreto? Desde luego que mire los alojamientos con muchísimo tiempo de antelación. Con más de un par de meses. Que utilice una aplicación que creo que se llama Erasmus Play. Muy bien, sí. Yo, mira, cuando supe que existía esta aplicación dije ojalá hubiera existido cuando yo me fui de Erasmus porque no me hubieran estafado. Totalmente. Bueno, totalmente lo digo yo, ¿sabes? Pero sí, totalmente, chicos, hacedle caso a esta persona que está diciendo algo muy serio. Sí, y nada, pues que se lo pasen bien, que es una experiencia que van a recordar el resto de su vida y nada, que lo disfruten. Vale, ahora te voy a hacer una ronda de preguntas cortas, ¿vale? Pregunta corta, respuesta corta. Voy a beber agua. Venga, beba agua, caballero. Del 0 al 10, ¿cómo calificarías tu Erasmus en Múnich? Un 7. ¿Un 7? ¿Por? No te imaginas la angustia que es no tener dónde dormir en un país extranjero donde no conoces a nadie, donde no sabes ni por dónde te da el aire y además no tienes 28 años, tienes 20. Muy buena respuesta. Muchas gracias. Me he puesto un puntito en la boca, también te digo. Me lo ha explicado. Si volvieras atrás en el tiempo, ¿repetirías tu experiencia Erasmus? Sí. ¿Orgasmus? ¿Mito o realidad? Realidad. Realidad. Dime cuál fue tu mejor experiencia en Erasmus. Cuando volví a casa. Yo creo que cuando tuve la oportunidad de descubrir la ciudad de Praga. ¿Y cuál dirías que fue tu peor experiencia Erasmus? Mi peor experiencia fue con el alojamiento. Sin duda, o sea... Sí, bueno, y el trauma que ya llevaba de haber sido estafado previamente. Yeah. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias, Alberto, por venir a contarnos tu experiencia Erasmus en Múnich. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo con un nuevo invitado. Chao, chao. Puedes decirle adiós a la cámara.